Ser querido, tenemos personas, yo no las veo, por eso Está la gente conectada, sí. Adelante. yo no veo gente en general, pero bueno, muy bien. So, bueno, Erev Tov. Estamos tratando de superar en la era de la tecnología los problemas técnicos, así que nos disculpamos. El problema es todo nuestro, mío en particular, así que tratamos de aprovechar este tiempo. Muy bien, estamos ante el comienzo de un nuevo Humash, el Humash Shemot. Pasamos una vez más por todo lo que representa el libro que Nachmanides dio en llamar Sefer HaGalut ve'Geula, el libro del Galut, del exilio y de la Geula. No hay ninguna duda de que el Galut Mitzrayim, el exilio egipcio, es no solamente una realidad que vivió el pueblo hebreo, sino que es parte de una promesa que Kadosh Baruj Hu le enseñó a Abraham Avinu en un sueño profético. Allí por el capítulo 15 del libro de Bereshit, Brit Ben Abetarim, el pacto entre las partes, los trozos, donde después de un profundo sopor, de un sueño profundo, Akadosh Baruj Hu le informa a Abraham, Yadua teda ki ger yezarajá be'eretz lo lahem, saber habrás de saber que tu descendencia será extranjera en una tierra que no será de ellos, ba'abadum be'ainu otam arba meot shana, y los habrán de esclavizar y los habrán de afligir en sentido de tortura durante 400 años. Begamet agoy asher ya'avodu dan anoji, y también al pueblo, a esa nación que ellos habrán de servir, los habré de juzgar, dejaré gen y etzeu berrefush gadol. Y después de ello saldrán de allí con grandes pertenencias. Todo esto es la historia en un pañuelo que Kadosh Baruj Hu tuvo la bondad de enseñarle a Abraham Avinu. Beatá tikaber beseibatuba. Y tú serás enterrado en una ancianidad plácida. Abraham no habría de ver todo esto. Quienes están viendo esto es una generación no solamente posterior. Pasó Isaac, pasó Jacob, pasó Yosef como gobernador y todos los hermanos de Yosef. Quiere decir que vamos a ver que hay aquí por lo menos 4 generaciones que van a vivenciar todo este mandato que ha recibido Abraham, y ahora nuestro Humash de Shemot nos encuentra en esta coyuntura tan especial del Galut de Am Israel. Es cierto que Abraham llegó a Mitzrayim por necesidad de superar el hambre. Es cierto que Jacob llegó a Mitzrayim un tanto por superar el hambre, pero por otro lado y fundamentalmente por encontrarse con Yosef, que era su meta. Pero que en última instancia, más allá de que Egipto haya sido el granero del mundo y que en última instancia nos haya permitido a nosotros sobrevivir, también aquel lugar que en principio representó la seguridad de la supervivencia, y el haber sobrevivido en un país complejo, difícil, profundamente dominante, con cultura dominante, con faraones tiránicos, Am Israel logró vivir un tiempo excepcional mientras vivió Yosef y mientras vivieron sus hermanos. Nuestra perashá nos dice, Vayakon Melech Hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Y se levantó, después de la muerte de Yosef y de todos sus hermanos, un faraón en Egipto, Melech Hadash, un rey nuevo en Egipto, que no conocía a Yosef. Difícil la coyuntura que nos dice la Sagrada Torá, que no se conozca a Yosef. Es difícil ignorar la presencia de una persona que vivió 80 años dominando el destino de una nación. Creo que muchos gobernantes, por mucho menos tiempo, y la mitad tal vez, son recordados por generaciones de generaciones de generaciones de generaciones. Pero obviamente aquí tenemos a un faraón que, como bien discuten Rabbi Shmuel en la Gemara,
si era verdaderamente nuevo o si se hizo como que no lo conocía. Entonces, o que lo nuevo que dice la Torá, vaya con Melech Hadash, Sheit Hatshu Gezerotav, que se renovaron sus decretos. La realidad es, queridos amigos y amigas, que el Humash de Shemot nos pone ante una situación de altísima complejidad. Y esa complejidad se define por cómo un lugar que se transformó en el receptor natural de cantidad de pueblos se transforma en una trampa imposible de sortear, en un laberinto en el cual ya no se puede salir para la nación hebrea. Yo creo, independientemente de toda esa realidad que habla la historia, es que quien como el pueblo de Israel, que ha recorrido estos últimos 2000 años de su historia, de país en país, de errantez en errantez, y en última instancia, habiendo ofrecido y brindado lo mejor en cada una de esas geografías, sin embargo, esas geografías se tornaron hostiles hacia el pueblo judío. No vamos a hablar de la expulsión de España, de Inglaterra, de Francia, de Italia. No, no, ya eso nos queda un poco chicos, pero si podríamos ver todo el escenario maravilloso, diría, de cómo fue la judería de Ashkenaz, y estoy hablando de Alemania, y lo que representó la judería de Ashkenaz, una judería orgullosa, una judería de sentirse alemanes de fe mosaica. Quiere decir, nadie se sintió con tanta pertenencia nacional, y allí en Alemania se transformó en ese otro Egipto triste, real, contundente, en el cual ya se transformó en un laberinto, en el cual ya no se pudo salir. Prácticamente pocos son los judíos que pudieron eventualmente escapar del nazismo y Yamach Shemot y todo lo que representó el holocausto. Eso es una medida para medir la realidad. ¿Qué dijeron nuestros jajamim? Los jajamim nos mostraron una realidad. Akadosh Baruj Hu se va a revelar en esta perashá a un hombre que ha perdido la experiencia de la conexión con lo divino. Nació y vivió en el seno de su familia hasta su temprana edad, eventualmente de joven, un niño, un adolescente pequeño o una segunda infancia, en la cual pasa a ser un protagonista del palacio del faraón. Pasa a ser un ahijado del faraón, ya que la hija del faraón lo ha adoptado como hijo. Estoy hablando de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va a tener una experiencia a los 80 años de edad, no a los 40 ni a los 20, sino a los 80 años. Una persona que ya está establecida, una persona que está supuestamente equilibrada, una persona que ha pasado de la vida palaciega a una vida sedentaria, a una vida de pastor, a una vida rudimentaria, diría yo, y estando en comarcas que le son ajenas completamente. Una fue Egipto, la otra fue Midian. Y allí, en el desierto, entre ambas distancias, Akadosh Baruj Hu decide revelársele a este hombre en una forma que era natural, que es el desierto, que es un arbusto. Todo el mundo conoce el Sene Boer, el zarza ardiente, finalmente como conocemos el escenario. ¿Por qué Dios le dije revelarse en ese lugar? Porque Akadosh Baruj Hu no necesita del Himalaya para revelarse ante el hombre. No necesita del cedro del Líbano, lo más alto. No necesita de un rascacielos. No necesita de la torre de Babel para revelarse al hombre. Akadosh Baruj Hu puede revelarse desde un pequeño arbusto en medio de la nada.
esos arbustos a los cuales él, con su ganado, recorrían toda la semana cuando salía a pastorear, y esos arbustitos estaban allí y nunca fueron punto de atención para Moshe Rabbeinu. Sin embargo, este Shabbat, Moshe Rabbeinu llega con su ganado a ese lugar, el monte Joreb, que se conocía como Har Ha-Elohim, el monte de Elohim, Joreba, así se lo llama la Sagrada Torah, y de repente ve una visión que lo fascina. Sne Boer Baesh, un arbusto que arde en el fuego. Beasne en Enukal, y el arbusto no logra consumirse. El fuego termina con todo. No hay ninguna duda que el fuego termina con todo. Cuando se lanza un incendio, lamentablemente, está viendo la pobre población de Los Ángeles hoy en día, que no hay forma de detener el fuego. Aquí, bueno, el fuego no se detuvo durante 470 días casi, desde el punto de vista del fuego de misiles y de ataques y etcétera, y el fuego de las armas. Pero eso es otro tipo de fuego. ¿Por qué a Kadosh Baruj Hu se le presenta en un Sene Boer? ¿Por qué en ese arbusto? Nuestros jajamín dijeron que el Sene Boer, ese Sene, perdón, el arbusto, ¿qué es un arbusto de estos? La zarza. La zarza es que si se me cae mi reloj dentro de ese arbustito, es muy fácil tener acceso al reloj. Lo único que tengo que hacer es poner mi mano para poder extraer el reloj que se ha caído dentro del arbusto. El problema no es poner la mano dentro y buscar el reloj. El problema es sacar la mano. Ese arbusto tiene espinas que están dobladas hacia adentro, dice nuestro Jajamim en el Midrash. Por lo tanto, cuando tenés que sacar la mano con del reloj de allí, te dando un ejemplo, por supuesto, la mano queda completamente desgarrada. Así dicen los Jajamim, fue Egipto por el pueblo judío. Llegar a Egipto fue maravilloso, con todos los honores. El faraón les dio, vivan donde quieran, la tierra de Goshen. Trabajen vuestro ganado, no hay ningún problema. Hagan, y si hay gente joven y gente valiente que quiere integrar mi ejército, por favor lo pueden hacer. Todo estaba considerado por el faraón y de esa manera descendió Jacob a Egipto. 2 generaciones después, cuando se quiso salir de allí, quedó todo el pueblo de Israel desgarrado, lamentablemente. Ese es el sne, ese es el arbusto, lamentablemente. Beasne boer baesh beasne enenu ukal. Dice Netivot Shalom, el rabino de Slonim. Y el sne, el arbusto, estaba ardiendo en medio del fuego y el sne, el arbusto, no se consumía. Cita el pasuk de la Torah que dice, Vayera malach Hashem elav belabat esh mitoch hasne. Y se le mostró a él un ángel de Dios, belabat esh. ¿Qué es la bat esh? La bat esh puede ser una llamarada de fuego, pero también la bat viene de la palabra lev, en el centro, como el corazón está en el centro de nuestro cuerpo, en el centro del sené, del arbusto. El fuego ardía en el centro, todo alrededor del arbusto seguía siendo verde y seguía estando totalmente fresco. Moshe Rabbeinu está viendo algo que es diferente y por lo tanto dice, Dios, ese ángel le habló de en medio de ese arbusto. Entonces Moshe presta atención que el arbusto está ardiendo en el fuego y que el arbusto no termina de consumirse. Vayomer Moshe, y dijo Moshe, Asurana be'eret amar'e agadol hazeh. Voy ahora, Asurana, voy a desviarme para poder ver esta supervisión, esta megavisión. Madúa lo iba'ar asne. ¿Por qué no se termina de consumir? ¿Por qué no se consume definitivamente el arbusto? Vayar Hashem Kisar Lirot, y vio Hashem que Moshe Rabenu se apartó para ver,
Vaikra Elohim mitoch hasne, etc. Y Dios lo llama ahora a Moshe de medio de la zarza. Vayomer, y le dijo Dios, cita todo esto el rabino de Slonim, Al tikra halom, no te acerques aquí, Shalne aléjame al regreja, quítate tus calzados de tus pies, Kiamakom asherata omed alab admat kodesh. Que el lugar donde estás tú parado en este momento, ese lugar que estás tú ahora, esa es una tierra de santidad. Entonces, el rabino de Slonim, después de mostrarnos vivencialmente, cada vez que uno relata todo esto, encuentra un sentido nuevo. Él dice, tenemos que tratar de explicar el tema de esta visión tan grande, tan magnífica, que le mostró el Kadosh Baruj Hu a Moshe, Terem, antes de enviarlo, antes de que asuma su misión, de Mashma, Shebemar Eaze, Tamun Soda Shlichut. Por lo tanto, dice en el Tibu Shalom, si tanto importante es esa visión del arbusto que arde en el fuego, entonces debe ser que allí está verdaderamente el secreto final de todo lo que es la Shlichut, la misión que Moshe debería tener. Y por lo tanto, nos dice, al Pima de Katub, Besefer Kadosh, dice, de acuerdo a lo que dice el libro, y cita el libro de Devarim Tetzain, libro de Devarim, capítulo 16, Ki bechipazon yatzata me'eres Mitzrayim. Porque tú cuando saliste de Egipto, nos dice Dios en el libro de Devarim, saliste bechipazon. Jipazón quiere decir con premura. Tú saliste con premura. Premura quiere decir con rapidez. Dice, explica en el Tibot Shalom, dado de que estaban hundidos en los 49 pórticos de impureza y que si caían en el pórtico 50, entonces Hazbe Shalom, Dios no permita, Am Israel hubiera quedado completamente perdidos. Y por lo tanto, Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, tuvo que ser apresuradamente. No podían quedarse un instante más. Si se quedaban un instante pequeño más, ya hubieran llegado al pórtico 50 de la impureza. 49 pórticos, no 50. Llegaron a 49. Por lo tanto, esto mismo necesita una explicación. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu hizo que nosotros nos quedásemos en Egipto hasta el último minuto? Salimos un minuto antes de caer en el pórtico 50. ¿Por qué quedamos hasta el último minuto? ¿Y por qué no nos sacó antes de habernos hundido en los 49 pórticos de impureza para que no estuviésemos ante una circunstancia de perdición absoluta? Dice entonces en el Tibot Shalom, mira, lo profundo de este tema es lo que se parece, o lo que fue dicho, con respecto a un Gar'in Azera Anisraba Adama. Tenemos que pensar en una semilla que es plantada en la tierra. De antes, Markiva Garin Achelon Ishar Bo Kiim Costa de Hayuta, Beaz Matjile Atzmiach. Dice, tú piensa lo siguiente. Tenemos que pensar en una semilla que se entierra en la tierra. Dice, ¿cuándo verdaderamente esa semilla va a florecer? Cuando se echa a perder, cuando se pudre definitivamente la semilla, y entonces en ese momento que no queda en él sino costa de hayuta, quiere decir queda una minimísima parte de vida, de vitalidad, y a partir de allí vamos a ver cómo sale un tallo y sale la flor a la luz. Interesante. Porque es imposible que haya una nueva un nuevo crecimiento, un renovado crecimiento, sino antes existe la ausencia, la falta de todo. Y todo tiempo que no se echó a perder lo antiguo, lo viejo, lo nuevo no puede florecer. Maravilloso. Quiere decir que tiene que destruirse todo y una vez que se destruye todo, florece lo nuevo. Sin embargo, dice el Netivo Shalom,
si se echa a perder absolutamente y no queda esa minimísima porción de hayut, de vitalidad, entonces no habrá absolutamente nada de existencia. Y el tiempo del florecimiento renovado es cuando la semilla se encuentra entre el he'eder, la ausencia, y el ki'um, la existencia, que se echa a perder todo absolutamente, excepto esa condición básica que es esa condición vital mínima. Y de esta forma es la realidad que fue la del pueblo judío en Egipto. Estuvieron hundidos en 49 pórticos de impureza desde el punto de vista de He'eder Gamur. Es como que ya no quedaba nada, la ausencia total, excepto que quedaba en el pueblo judío, Costa de Hayutá. Quedaba esa pequeña, milimétrica parte, o minimísima parte, que quedó en ellos, que no habían descendido, no habían caído al pórtico 50. Y entonces allí, entre la ausencia y la existencia, ese tiempo fue el tiempo cuando Am Israel volvió a florecer. Porque Kadosh Baruj Hu lo sacó de Egipto y nació un pueblo nuevo, ese pueblo que era elegido por Dios. Y por eso dice la Torá, Bejipazón y Atzata mi Mitzrayim, para que recuerdes que saliste de Egipto, Bejipazón, con premura, porque antes era imposible sacarlos de Egipto. Y después, tampoco, porque después ya no quedaría ni siquiera esa milimétrica parte de vitalidad, Costa de Hayutá, como la llama el Zohar Kadosh, y que a partir de la cual se puede ser redimido y salvado, que es el instante preciso entre la ausencia total y la existencia total. En ese punto es donde Kadosh Baruj Hu saca al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces dice, esto es para que tú entiendas, dice Netivot Shalom, esa visión tan grande que le mostró Dios a Moshe al principio de su misión. Le mostró, Ine asne boer baesh, el arbusto, la zarza estaba ardiendo en el fuego. Beasne, enen mukal. Y la zarza no se consumía. ¿Qué quiere decir? Que las fuerzas de la impureza estaban yendo y destruyendo, consumiendo a todo el pueblo de Israel. El arbusto, la zarza. Pero la zarza no terminaba de consumirse. Am Israel no se quemaba totalmente, sino que quedaba todavía en ellos un punto mínimo, más como dice Costa de Hayutá, eso que le dio esa pequeña pero impactante vitalidad. Y eso es lo que Moshe Rabenu quedó anonadado, quedó sorprendido, dice, y dijo, Asura naber etamar agadolaze. Ahora me voy a desviar un poquitito, voy a tomar un poco de distancia, diría yo, para ver esta gran visión. ¿Cuál es la gran visión? Madúa lo iba a Arasne. ¿Por qué no termina de consumirse la zarza? Dice Netivot Shalom, Moshe quedó asombrado. ¿Cuál es esa fuerza mínima? Les dije, de milimétrica, tan pequeña, la costa de Jayuta, esa fuerza vital, mínima de lo mínimo que había en ellos, y cómo era posible que ellos estuviesen sumergidos en esa impureza, tamaña impureza, y después de eso no quedaban, a pesar de eso, en el fuego, dice, dado de que estaban en ese punto de tanta impureza. Sin embargo, dice en Netivot Shalom, esa vitalidad, ese punto vital, pequeñísimo, que se encontraba en ellos, es, como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, ustedes dicen, bueno, ¿cuál es ese punto vital? ¿Cuál es ese Costa de Hayuta?
¿Qué era lo que les dio la vida dentro de tanta muerte, dentro de tanta ausencia? Dijeron los Jajamim, Bizjuta emuná, nigalu abotenu bimitzrayim. Por el mérito de la emuná, la fe, fueron redimidos nuestros ancestros de Egipto. Quiere decir que en Mitzrayim no tenían nada, porque se habían hundido en los 49 pórticos de la impureza. ¿Qué es lo único que quedó? El Shoresh Emuna. Lo único que quedó fue la raíz de la Emuna. Eso quedó en el pueblo de Israel. Como dice en el libro Gesed de Abraham, capítulo 4, Sheemuná y Bejinat Koachayuli. Este autor, el autor del libro Gesed de Abraham, dice algo maravilloso. Dice que la Emuná es una suerte de fuerza primigenia. Koachayuli. La fuerza primigenia es lo que hablaron los Jajamim que le trajo la existencia a este mundo. Concepto de la fuerza primigenia. La emuná es una suerte de esa fuerza primigenia que está en la raíz de las almas de Israel, y las almas de Israel son parte de Dios, de Él, y a partir de Él descienden ellas hasta el nivel más bajo en el alma mía, en el alma del ser humano. Y por lo tanto, nosotros que nos conectamos con ese alma que bendecimos cada mañana, Elokai, de Shamash Natata Vite Orai, el alma que me das es pura. Ata Beratá, Ata Yetzartá, Ata Nefachtabi, tú la creaste, tú la formaste, tú la insuflaste en mí. Beatá me llamará Bekirbi. Y le decimos a Dios, al Creador, todas las mañanas, y tú la cuidas en medio de mí. Beatá Atit Litela Mimena. En el futuro, tú me la volverás a tomar. Ese alma volverá con Dios cuando ya no esté yo físicamente aquí. Pero también dice la tefilá, me la vas a retornar a mí en el futuro por venir. Eso es Tejiat Ametim, la resurrección de los muertos. Pero la tefilá es tan bonita que dice Kol Zman Sheneshama Bekirbi. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Todo el tiempo que ese alma esté conmigo. Modé Ani Lefaneja. Yo te quiero agradecer. Agradecer a Dios, y por eso dice, esa es la fuerza de la emuná. Maminim benema aminim nikreu. Por eso el pueblo de Israel se llamaron creyentes, hijos de creyentes. Quiere decir que la raíz, el fundamento de sus almas proviene de la raíz de la emuná, de la fe y la verdad. Así dice el autor del libro Gesed le Abraham, que cita en el capítulo 4. Quiere decir, dice el Netivot Shalom, tú debes deducir de todo esto que cuando tú, como Yehudí, te encuentras en situaciones de las más bajas y humillantes, y te encuentras hundido y sumergido en las 49 pórticos de la impureza, debes saber que existe, que vive una fuerza de la emuná en el interior de tu alma, algo que está dentro de ti. Y esa emuná es una suerte de Costá de Hayutá. Es ese punto vital, esencial, a partir de lo cual habrá de surgir el nuevo florecimiento, el nuevo crecimiento. Y por eso, sobre ese fenómeno, dice el Netivot Shalom en forma tan creativa, dice Moshe Rabenu, en lo yaminu libe, lo ishmeu bekoli. Cuando Dios ya le da la shlichut, cuando le dice lo que tiene que hacer, la reacción de Moshe, más allá de que no quiere ir, porque no tiene palabra para ir, él dice, he aquí que ellos no me van a creer a mí y no van a escuchar mi voz. Porque estaba seguro que también la emuná de ellos, la fe de su pueblo, ya estaba herida de muerte. Y por lo tanto, la gran impureza en la cual ellos habían caído y se encontraban con esa super impureza, 49 pórticos, no había posibilidad
de que hubiese un alma pura en ellos en ese momento, o que el alma se hubiera mantenido en pureza. Y por lo tanto no quedaban en ellos ese punto esencial, vital para la vida. Y por eso dijo Moshe, dice Netivot Shalom, Asura nabe tamar gadol hazeh madua lo ibarasne. Voy a desviarme ahora y ver esta gran visión. ¿Por qué no termina de consumirse la zarza? ¿Cómo es posible que quede en ellos, en ese pueblo que yo supe conocer hace 40 años atrás, 60 años atrás, 70 años atrás, en Egipto? No, 70 no, pero 60 seguro. Ya tenía 20 años. Dice, ¿cómo puede ser que quede en ellos algo de ese punto vital? Dice, entonces cuando él quiere saber eso, si quedó algo de la pureza de la fe en el pueblo judío, a pesar del tenor, del calibre del fuego de la impureza, ¿qué le respondió Dios a Moshe? Le dijo, Altikerabalón, no te acerques aquí. No, un momentito. Akadosh Baruj Hu ya sabe los pensamientos de ese hombre. Sabe que está pensando en todo esto. No dijo palabra Moshe todavía. Se dijo a sí mismo, me voy a desviar, quiero ver qué pasa, por qué no se consumen. Pero dentro de él está todo ese pensamiento, dice el rabino de Slonim, y el Todopoderoso le dice, Altikerabalón, le dice, detente allí. Y le dice Kadosh Baruj Hu, la respuesta, Shalne aleja me al regleja. Quítate tu calzado de tus pies, que amakom asherata omed alav admat kodeshu. Porque el lugar donde tú estás parado es una tierra de santidad. Amakom asherata omed alav, el lugar donde tú estás parado, dice en Netivot Shalom, genialmente, Merumaz al Bene Israel, el lugar donde estás parado es el pueblo judío, del cual tú estás hablando, tú estás parado sobre él y estás hablando sobre ellos. ¿Sabes lo que es Israel, Moshe? Admat Kodesh. Israel es un territorio sagrado. Cuidadito con lo que vas a hablar. Muy interesante. Fuerte. Am Israel es tierra sagrada. Israel son Kodesh Kodashim. Y aún cuando el Yehudí esté hundido en esos 49 pórticos de impureza, le dice Dios a Moshe, todavía vive en él, existe en él esa fuerza de la emuná. Como dijo el Rab de Lajovich, Zehutó Yagen Alenu, cita el Tibot Shalom, maravilloso lo que dijo. She'al Yehudí leha'amin she'u ma'amin. Tu deber como judío es creer que tú eres creyente. Leha'amin she'u ma'amin. E incluso cuando el judío siente que él no cree, en el interior de su alma, él sí cree. Solo que pasa que hay muchas nubes que lo ocultan a él la luz de la fe. Está muy nublado su cielo. Está muy nublado el cielo del judío. La emuná, la fe, mis queridos, dice el Netivot Shalom, una clase excepcional, no la mía, la de él. Lo que dice, yo simplemente soy un traductor de lo que él dice y trato de entender su pensamiento. La emuná anida en la profundidad del alma del judío, me abota botenu, de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo, y hacia atrás, y así hacia adelante. Como le dijo Kadosh Baruj Hu a Moshe en el Midrash, Banai ma'aminim, benei ma'aminim. Mis hijos son creyentes, hijos de creyentes. Y a pesar de que el Sne Boer Baesh, y a pesar de que la zarza se esté ardiendo en el fuego, la zarza no termina de consumirse. Porque en cualquier circunstancia,
que él está, no se habrá de apagar la fuerza de la emuná, por eso sigue ardiendo, en el corazón de ellos, en el interior de sus almas, y tienen ese costá de Hayutá, ese punto vital, que por la fuerza de ese punto van a ser, obviamente, redimidos de Egipto. Y aún así dice, Vayera malach Hashem elav belavat esh. Dijo la Torá, dice el Netivo Shalom, la cita, y se le mostró a él el ángel de Dios, se le apareció, Vayera, lo hizo visible, en un lavat esh, en una llamarada de fuego. Dije que la llamarada era en el corazón del Sne. Beasne, Nenucan. El arbusto no terminaba de consumirse. ¿Por qué? Porque la fuerza espiritual del Yehudí nunca se consumirá ni se habrá de quemar por completo. Porque más adelante, Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, esto ya estamos hablando de el comienzo de la Shlihut, Ra'o Ra'iti et Oni a mí, visto he visto la aflicción de mi pueblo, Kiyadati et Mahobab, porque yo sé lo que son sus tormentos y sus sufrimientos. ¿Qué dice el Midrash? Kadosh Baruj Hu le enseña una lección moral y ética a Moshe Rabén. Y es una lección que tenemos que aprender todos. Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, Ra'o ra'iti et oni a mí. Ver, he visto, perdón, ver, he visto el sufrimiento de mi pueblo. No dice Netivot Shalom, el Midrash, Ra'iti lo neemar. No dice que yo vi el sufrimiento de mi pueblo. Dice, visto, he visto. ¿Cuántas veces le dijo que vio? 2. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, Moshe atarroe reía hat. Moshe, tú como ser humano, lo que ven tus ojos es suficiente. Todo lo que miras es tu mirada única, pero yo miro 2 veces. Esa es la capacidad de Dios. Nosotros, cuando vemos una cosa, ya juzgamos, marcamos el decreto y ya no decimos más. Acá Dios el jure dice no. Y dice, así como explicó nuestro santo maestro, sagrado maestro de Cobrín, Shagarua beyoteru kaasher Yehudi mashlim metziuto arrujanit kemot she'i ve'ino amal leshanotah. El rabino de Cobrín decía, lo peor de todo, ¿saben cuándo es? Cuando el judío acepta su realidad espiritual tal cual es y no se esfuerza por cambiarla. Ra'o ra'iti. Tenés que tener 2 miradas. Si vas a tener una sola mirada, es lo peor que puedes hacer. Que todo tiempo que el Yehudí no concuerda, no acuerda con su realidad, no está de acuerdo, su conciencia permanentemente le va indicando sobre su situación espiritual y siente ese Yehudí, al tomar esa conciencia, que su vida no es vida. Y por lo tanto su alma le reclama esforzarse y esforzarse más y cansarse hasta el cansancio máximo para poder renovarse. Y entonces ese judío nunca está perdido, nunca está perdido. Esa es Costá de Jayuta. Ese es el punto vital. El último puntito que te queda, que es el más grande, parece ínfimo, pero es lo más grande, que es cuando tu alma te pide no te rindas ante su situación. No aceptes tu realidad si no estás de acuerdo con tu realidad. Ahí empieza la tzimijá. Ahí empieza el crecimiento. Y esto es semejante a una persona que se cayó a un profundo pozo
que todo el tiempo que lo escuchaban a él llorar y gritar, dice, era que todavía él estaba vivo. Pero cuando ya no lo escuchaban, su grito era porque su caída fue muy profunda, muy dura, y eventualmente no estaba ni consciente. Es como también nos pasa en lo espiritual. Yehudí, un judío que tiene conciencia de Dios, Goremlo y Sureya Nefesh. Si yo tengo conciencia de que hay un Dios, mis sentimientos interiores a veces me conmueven, me hacen sufrir, siento sufrimientos y eso me demanda a mí elevarme de manera tal que no acepte mi realidad. Esa es la costa de Jayuta. Ese es el punto vital para el florecimiento, para el crecimiento de un Yehudí. Y eso es lo que le dijo Dios a Moshe. Ra'o ra'iti et oni a mí. He visto el dolor, la aflicción, la tortura de mi pueblo. Tú estás viendo con una sola mirada y yo estoy viendo con dos miradas. Porque Moshe Rabbenu le dijo a Dios, he aquí que los hijos de Israel no me van a escuchar a mí. Estaba seguro que ya ellos no escuchan absolutamente ninguna palabra, nada, cuando estaban completamente desesperados. Que ya el pueblo de Israel en Egipto había aceptado su realidad, que estaban hundidos en los 49 pórticos de la impureza. Y por eso Kadosh Baruj Hu le dijo, he visto el tormento de mi pueblo. Yo estoy mirando con dos miradas. Tú miras tan solo lo superficial. Tú miras lo exterior, pero yo miro eso exterior y también miro el interior del interior. ¿Por qué? Porque yo he conocido lo que son sus dolores, sus tormentos. Quiere decir que yo puedo apreciar y puedo mensurar lo profundo de su dolor en su interior, en el interior de las almas, donde su corazón grita y clama a Dios por la situación tan baja en la cual ellos han llegado. Eso Moshe no lo sabía. Y a pesar de que, como tú lo ves por fuera, se hundieron en 49 pórticos, en la parte más interior del interior, sus almas están llenas de dolor, de sufrimiento, de tormentos, y ellos están clamando, gritando para su Geulá y para su redención. Y eso es lo que aprendemos cuando Moshe le dice a Hashem le dice a Moshe, Shal ne aleja me al regreja. Quítate tu calzado de tus pies. Ainu quiere decir el calzado que es lo que cubre mi pie. El calzado es lo exterior. Quítate tu exterioridad, ese exterior que cubre tu interior, y entonces vas a poder ver la pnimiut, vas a poder ver el interior de esa tierra de santidad. Fuerte, ¿no? Pero bueno, ese es Akadosh Baruj Hu, y ese es Moshe, y este es el Netivot Shalom. Tenemos mucho para hablar en la mesa, espero, y que tengamos un Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos. Perdonen las demoras, problemas técnicos que esperemos superarlos la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros. No sé quiénes están, pero me voy a sentir muy feliz de poder saber que hay un aula completa, como está aquí el Bet Midrash, hoy también asistido, gracias a Dios, y les damos las gracias a todos. Shabbat Shalom Mevorach. Muy bien. 21 participantes. Bienvenidos, Bruria, David, Edward, hace tanto tiempo. Erika, familia, Flora, Octavio muy poquitito, Ilana, Ingrid, iPhone.
Isabel, Jacob Arevalo, Janet, Juan, Yohanan, Julio Hinnerman, querido, Julio Madrid, Mario Rojas, Baruch Haba, Nivia, Rachel Tirri Foster, Rebeca, Solange, etc. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Shabbat Shalom, Umeborah. Gracias por acompañarnos.